Este ejercicio nos pide realizar el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo y determinar el valor de la tensión en cada cuerda para que el cuerpo se mantenga en equilibrio. Tenemos dos situaciones, vamos a empezar con la situación de la izquierda. Entonces primero vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre de esa figura. Lo llamaré A y al de la derecha B. Entonces, hacemos un punto que represente ese cuerpo y vamos a dibujar todas las fuerzas que tenga. Entonces miren, este cuerpo tiene un peso, W representa el peso. El peso siempre se va a dirigir hacia abajo, entonces será de 80 newtons. Y tenemos que ese cuerpo está unido aquí por varias cuerdas. Entonces, si miramos solo este pedacito, observamos que el peso es igual a esta tensión, entonces esta tensión no me interesa. ¿Qué sí me interesa? Estas dos cuerditas que tienen una configuración diferente. Entonces vamos a llamar a esta T1 y a esta T2. Por lo tanto, vamos a dibujar T1 hacia arriba. Recordemos que siempre las cuerdas van a alar, a tirar. Entonces, esta tensión va a tirar, tiene un ángulo de 50 grados. Y la cuerdita T2 va a tirar hacia la derecha. No tenemos más fuerza sobre A, entonces vamos a calcular cuánto valdrían esas tensiones. Miremos que la tensión 1 tiene una componente horizontal y vertical, pero la tensión 2 solo es horizontal. Entonces empecemos siempre por aquella que tiene las dos componentes. Entonces sería sumatoria de fuerzas en el eje Y. Como el cuerpo está en equilibrio, está quieto, lo igualamos a 0. Recordemos siempre que en el eje Y vamos a tomar positivo hacia arriba. Entonces, este de 80 como va hacia abajo sería negativo. Esta tensión 1 tiene dos componentes, una horizontal y una vertical. Como la tensión 1 va como hacia arriba, esta componente que va hacia arriba es positiva. Como en el video anterior, el ejercicio anterior les explicaba, si el cateto es el opuesto, será la fuerza, en este caso T1 no la conozco, por el seno del ángulo. En este caso serían 50 grados. Y eso es igual a 0. Si observamos la fórmula, simplemente me quedó la tensión 1, entonces la vamos a despejar. T1 será. Este menos 80 lo paso al otro lado, quedaría positivo. Y miren aquí, esto no lo puedo pasar a sumar, ¿por qué? Porque esto está multiplicando. Entonces seno de 50 está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces tomo mi calculadora, divido 80 entre seno de 50 y obtengo un valor de 104.43 newtons. Entonces es el valor de la tensión 1. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en X. Igualamos a 0, vamos a asumir que positivo es hacia la derecha. Entonces, ¿qué tenemos? La tensión 1, esta componente X, mire, aquí arribita, como va hacia la izquierda, entonces será negativa. Sería menos tensión 1 por el coseno, porque este es el cateto adyacente. Voy a escribir de una vez los valores, ya calculé tensión 1, entonces menos 104.43 por el coseno de 50. ¿Qué más tenemos? En el eje horizontal tenemos tensión 2. Como va hacia el otro lado, entonces sería positivo. No tenemos más porque miren, este 80 va totalmente en el eje Y, entonces en el eje X no lo coloco. Igual a 0. Y despejemos T2. Entonces simplemente es pasar esto al otro lado. Como está negativo, pues pasa positivo. Tomo mi calculadora, hago esa multiplicación y obtengo 67.13 newtons. El segundo ejercicio es muy parecido, pero aquí tenemos una dificultad. Ninguna fuerza está sobre un eje. Las dos tienen componente horizontal y vertical. Entonces, intenten ustedes resolverlo y ahora vamos a resolverlo juntos. ¿Cuál es el paso inicial? Realizar el diagrama de cuerpo libre. Dijimos que lo íbamos a llamar B. Entonces vamos a representar a B mediante un punto. El peso de 100 newtons siempre va hacia abajo. Y tenemos otras dos fuerzas, lo mismo que les dije en el anterior. Este pedacito de cuerda lo puedo eliminar y colocar el peso acá. ¿Por qué? Porque si yo mirara solo este pedazo, esta cuerdita tiene la misma fuerza del peso, 100 newtons. Entonces lo que me interesa son estas, T1 y T2. Entonces T1, siempre las dos van a ir alando. Entonces T1 tendrá un ángulo de 60 y T2 tendrá un ángulo de... Una vez tenemos nuestro diagrama así bien bonito, entonces hacemos sumatoria de fuerzas. En este caso no tengo ninguna recomendación porque de cualquier modo no podemos resolverlo directamente. Entonces sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Cuando igualamos a 0 recordamos siempre que el cuerpo está en equilibrio o se mueva con velocidad constante. Entonces vamos a decir positivo a la derecha. ¿Qué tenemos? Este W que vale 100 no lo colocamos porque este está en Y. Tenemos esta componente, miren, la horizontal de esta fuerza, que va hacia la izquierda, entonces menos, dijimos que le vamos a llamar T1. Entonces T1 por, este es el cateto adyacente, entonces será coseno. Ahora vamos a mirar la componente horizontal de esta otra fuerza.
Entonces miren, esta sí va como para la derecha. Entonces positivo T2, seno o coseno. Pues miren, cateto adyacente está junto al ángulo, entonces coseno. El ángulo 25 grados. Igualamos a 0. Entonces miren, aquí no puedo despejar porque tengo dos incógnitas. Vamos a llamar que esta es la ecuación 1. Ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Igualamos a 0. Vamos a decir que positivo hacia arriba. Entonces, ¿qué tenemos? El peso que va hacia abajo, entonces menos 100. Y hacia arriba, ¿qué tenemos? Vamos a cambiar de color. Tenemos esta componente de la fuerza 1, este es T1, este es T2. Tenemos la componente subiendo, entonces positivo T1, ¿por qué? ¿Seno o coseno? Entonces es cateto opuesto, miren, está al frente del ángulo, entonces por el seno. Esta otra componente, miren, de esta fuerza, también va subiendo. También es el cateto opuesto, entonces T2 por el seno de 25. Igualamos a 0 y vemos que en esta segunda ecuación tampoco puedo despejar directamente nada. Vamos a llamarla ecuación 2. Se supone que ustedes ya vieron sistemas de ecuaciones, saben varios métodos para resolver un sistema de 2×2. Si no lo saben, en el canal también tengo 3 métodos que son muy sencillos. Aquí vamos a utilizar uno, vamos a sustituir, despejar y sustituir. Entonces, ¿qué podemos hacer? De la ecuación 1 vamos a despejar T2. Entonces, de 1, ¿cómo nos quedaría T2? Miren, T2 está aquí. Este otro término, menos T1 coseno de 60, lo paso al otro lado, entonces queda positivo. Y este otro pedacito, el que está multiplicando a T2, como está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces ahí ya despejé T2. Ustedes pueden hacer de una vez esta división en la calculadora. Coseno de 60 dividido en coseno de 25 y me daría 0.55 T1, para que nos quede un poquito más simple. Ahora, ¿qué hacemos? Pues reemplazo en la ecuación 2. Miren, entonces tomo ahora la ecuación 2, que es esta que aquí que se llamaba 2, y donde esté T2, no voy a colocar T2, sino este valor que acabo de obtener. Entonces me quedaría menos 100 más T1 seno de 60, más, entonces T2 sería 0.55 T1, que multiplica a seno de 25, y eso es igual a 0. Si observamos, podemos aquí ya despejar T1, porque es la única incógnita que nos queda. Entonces, ¿qué haría yo para ordenar un poquito esto? Este 100, como está aquí negativo, lo puedo pasar al otro lado positivo y a este lado dejo lo que tenga t. Entonces, T1 por el seno de 60. El seno de 60 es más o menos, si usted lo hace en la calculadora, 0.866. Entonces, en vez de escribir todo esto, escribo el número por T1. Aquí, ¿cuánto nos da esta multiplicación? 0.55 por seno de 25 me daría 0.23. T1 igual, el 100 lo pasé positivo. Simplemente nos queda sumar aquí estos dos valores. Mire, son términos que tienen T1. Entonces simplemente sumo los números. 0.866 más 0.23 me da 1.096 T1. Y en el otro lado tenía 100. Entonces voy a despejar T1. Al otro lado está 100 y este número lo paso a dividir. ¿Por qué? Porque está multiplicando al número. Siempre que no haya ningún símbolo quiere decir que está multiplicando. Entonces al hacer la división nos quedaría 91.24 newtons. Ya calculé el valor de la tensión 1. Entonces sería el valor de este, 91.24. ¿Creen que la tensión 2 da más o da menos? ¿Cómo lo haríamos? Pues miren, yo hace un rato despejé T2. Entonces simplemente reemplazar ese valor. Entonces T2 será, no voy a escribir todo esto, sino ya voy a escribir esto, 0.55 por T1, y lo acabo de calcular, 91.24. Entonces hago la operación y obtengo 50.18 newtons. Entonces si ven que no es difícil, solo hay que saber varias cosas. Vamos a dejar este video hasta ahí, espero les haya servido, compártanlo. Tengo muchos más videos de esta primera ley y de la segunda ley para hacer. Entonces espero les guste, suscríbanse. Nos vemos.